Ya, a ver, vayan poniendo sus datos solo los compañeros que no han puesto con anterioridad, por favor. No hay necesidad de que pongan los datos nuevamente los que ya han puesto en la primera sesión, compañeros, por si acaso. Ya, vamos esperando a ver. Espero que se conecten con mayor celeridad, compañeros, porque, bueno, seguimos ingresando al medio de la clase. Solo pongan sus datos los que no han puesto, por si acaso, en la primera sesión, ¿ya? Esperamos a ver un minuto más, compañeros. Bueno, para no retrasarnos, esperando que ingresen el resto de los compañeros, ya saben, vamos a comenzar ahora sí. Vamos a hacer una diferenciación más respecto al tipo de Estado. Ya hemos hablado del unitario, ¿no es cierto?, del federal, del confederal. Vamos a ver un poco de lo que son el Estado compuesto, ¿ya? Ya saben que si no pueden en este momento anotarse, obviamente pueden volver a ver el video con el afán de poder tomar los apuntes necesarios, pero sin embargo espero que estén cada una de las clases siempre atentos y apuntando todo lo que nosotros estamos viendo en este momento, ¿ya? Vamos a volver a compartir la Constitución que tenemos que tener siempre a la mano. ¿Qué podemos decir nosotros sobre un Estado compuesto? Ya el mismo nombre nos sugiere, ¿no?, que es la composición de algún otro tipo de Estado con uno. Podemos definir a los estados compuestos como aquellos que poseen centros de impulsión política y gubernamental, perdón. Ya. Entendemos entonces como estado compuesto, ¿no?, aquellos que poseen varios centros de impulsión política y gubernamental. El poder político en la totalidad de sus atributos y funciones proviene, emana o surge de la pluralidad de estados. Un compuesto va a componerse de varios estados, compañeros, los cuales van a llegar a subsistir al menos de forma disminuida, a pesar de que sí va a existir una unión específica entre estos. En el estado compuesto hay varios centros de impulsión política y una estructura institucional, nos dicen, ¿no?, que es compleja. Se pueden, dentro del estado compuesto, pueden asociarse, podríamos verlo así tal vez, ¿no?, varios otros estados, pero que sin embargo existe un centro de impulsión política y gubernamental. En el estado compuesto hay varios centros de impulsión política, estructura obviamente que va a llegar a ser institucional compleja en la coexistencia que tienen estos estados. Necesariamente nos dice, ¿no?, reñida con la armonía, órganos de poderes generales, centrales y al mismo tiempo local, poderes centrales, locales. Asimismo, el estado compuesto va a ser susceptible de dividirse en colectividades internas,
¿no? Se trata de una organización política susceptible de dividirse en colectividades internas que son titulares de soberanía política y jurídica cada uno de estos estados. Otro tipo de Estado, antes de que nosotros veamos concretamente lo que es nuestro querido Estado plurinacional boliviano, es el Estado asociado. Ya saben lo que es el Estado compuesto. Composición de varios Estados, ¿no es cierto? Desde siempre van a tener un solo centro de impulsión política y gubernamental y al mismo tiempo van a haber delegación de varios centros de impulsión política y además de una estructura institucional que va a llegar a ser demasiado compleja por la cantidad de estados que pudiesen ser parte de este estado compuesto. Existe también otro tipo de estado que es necesario que ingresemos a ver, que es el estado asociado. ¿Qué nos dice el estado asociado? El estado asociado es el socio menor de una relación formal y libre entre territorio político con un grado de estatidad y una nación, nos dice, ¿no? Generalmente que va a llegar a ser más grande, una nación, pero para lo cual no se adopta ningún otro término específico, tal como protectorado, ¿no? Los estados asociados se van a llegar a caracterizar por tener una autoridad interna, por depender de otro país, en cuanto a defensa y relaciones internacionales. Los detalles de tal libre asociación se mantienen dentro de un tratado de libre asociación o de un acto asociado de estatidad y son específicos a los países a los que se pueden asociar. Tenemos aquí un ejemplo respecto a los estados asociados, son aquellos miembros, por ejemplo, dicen, ¿no? De la ALADI, con los cuales el Mercosur, además, suscribe acuerdos de libre comercio y que posteriormente soliciten ser considerados como tales. Los estados asociados están autorizados para participar en cualquier tipo de reunión en el Mercosur, siempre y cuando traten temas de interés común, obviamente, ¿no? En esta situación actual estarían inmersos Chile, Colombia, Ecuador, Perú, como estados asociados. Estos tipos de estados más que yo les estoy poniendo a su consideración es para que nosotros para que estos sean un preámbulo de poder ingresar a hablar actualmente a lo que es, ahora sí, ¿no? El marco constitucional autonómico de nuestro país, ¿no es cierto? O en este caso, el Estado plurinacional. A ver. Tenemos este aspecto desarrollado ya en nuestro texto, específicamente sobre lo que nosotros debemos ver en el Estado plurinacional boliviano. ¿Ya? Habla de plurinacionalidad, ya lo hemos leído muchas veces, los artículos del 1 y siguientes de nuestra Constitución para poder entender qué es el Estado plurinacional, por qué ha sido denominado Estado plurinacional. Hay una diferencia sustancial respecto a los otros tipos de estados, los cuales en este momento hemos visto. Cada uno de los estados dentro de esta conceptualización que nosotros hemos visto en este momento tienen diferenciaciones y aspectos distintos, compañeros. No son iguales, desde ningún punto de vista. Y para eso, obviamente, nosotros tenemos que ver, con relación a los anteriores, ¿por qué ha sido denominado Estado plurinacional? No sé si alguno de ustedes tal vez tiene una idea, o le suena tal vez la palabra de plurinacionalidad. ¿En qué sentido? Tal vez alguno de ustedes quiere participar, compañeros. Avanzamos. Bueno, lo vemos entonces. ¿Por qué somos plurinacionales? No nos dice acá como comentario, compañeros. Plurinacionalidad se va a dar a partir del momento en el que se reconoce cualquier tipo de diversidad que existe dentro de un conglomerado, dentro de una sociedad. Existen diferentes tipos de nacionalidades. Como nos dicen, ¿no? Dentro del mismo y por tanto
de una, y por tanto, nos dicen dentro de lo mismo, y por tanto, de una autonomía administrativa para cada una de estas diversidades o naciones que se han venido a reconocer dentro de este tipo de Estado. El Estado plurinacional, nos dicen, ¿no? Implica que dentro de un determinado territorio existen varias naciones soberanas, pero que luego de conformado el Estado, ceden parte de esta soberanía ¿no? al Estado, estaríamos hablando de una cosoberanía, manteniendo la libre determinación, como nos refiere el artículo 2 de esta Constitución, ¿no? Mediante la aceptación, nos dice, de una Constitución que cumple una función integradora, que trata de unirlos a todos, no solo entre los ciudadanos y las regiones, sino principalmente entre estas naciones indígenas originarias que han podido ser reconocidas a partir de la Constitución del 2009, ¿no? Esto explica, nos dice, ¿no? Porque la característica de unitario, que más que hacer referencia a un tipo de Estado, hace referencia a la unidad que debe existir dentro de este, y a la existencia de una sola soberanía. Existe, sí, evidentemente, un lugar preferente y antecede, nos dicen, en el artículo primero de la Constitución, el concepto de nuestra Constitución Política del Estado, ya, el concepto de plurinacionalidad. La plurinacionalidad nos refiere, ¿no? Deja en claro la existencia de varias naciones, su derecho de mantener la nacionalidad, de mantener su cultura. Dentro de esa cultura tiene que estar inmersa el modo de vida, la cosmovisión que nosotros vemos y que se tiene que respetar. Pero de dicho nombre, por sí mismo, no puede extraerse si dichas naciones son separadas o vinculadas o simplemente van a llegar a coexistir cuando la Constitución reconoce el derecho de algunas naciones y pueblos indígenas originarios a mantener, además, ¿no? esa situación de aislamiento. Porque existen, ¿no? pueblos indígenas originarios que sí viven aislados, obviamente. Han debido escuchar, ¿no? y que en algún momento también han sonado precisamente porque existían, creo, algunos casos de COVID dentro de estas naciones o pueblos indígenas originarios, y que incluso en el Brasil también, ¿no es cierto?, habíamos escuchado de naciones indígenas originarias que viven aisladas y que eran tendientes a poder adquirir esa enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, este aislamiento está reconocido en el artículo, nos dice el mismo autor, y además en nuestra Constitución nosotros podemos referirla de manera redundante al poderla leer en el artículo 31, parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado, donde va a reconocer esos aspectos inherentes de los pueblos indígenas originarios. ¿Qué más tenemos? Nos refiere dentro de estos conceptos, nos dice, ¿no? La complementariedad, reciprocidad que dan lugar al denominado diálogo intercultural, como nos dice el artículo 9 en su parágrafo segundo, únicamente pueden desarrollarse bajo el paraguas de pluralismo a partir de lo que nos dice el artículo primero de la Constitución. Este aspecto esencial es por el cual se ha denominado Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Y esto ha sido reconocido por el resto de los países. Con anterioridad nosotros desarrollamos el nombre de la República de Bolivia, ¿no? Actualmente, ustedes pueden ver ya no solo en el internet de qué dicen, ¿no? Estado plurinacional de Bolivia. Porque a partir de la Constitución ya se está reconociendo ese aspecto en el cual se ha venido arriba. La idea desde siempre, ¿no? Como nos dice también como comentario, compañeros, tenemos acá, la idea de la plurinacionalidad es dar una autodeterminación a los pueblos y además, imagínense, ¿no? Dice, hacerlos partícipes de las decisiones que llega a tomar el Estado. No debemos tomar este aspecto como que nunca estos pueblos hubiesen sido reconocidos por el Estado. Y eso les vengo mencionando desde el inicio de nuestras primeras clases ya. No es de que se haya hecho tampoco a estos pueblos indígenas originarios dentro de esta plurinacionalidad, de las naciones que puedan existir dentro de este Estado, ¿no? Se haya desconocido su participación dentro de lo que es el mismo Estado, ¿no? Sino más bien que
se los ha reconocido a partir de la Constitución, pero sin embargo la Constitución desde siempre ha englobado a la totalidad del soberano, en este caso de la población que existe dentro de un determinado territorio, como es nuestro Estado boliviano. Ese aspecto hay que considerarlo para no caer en confusión, ¿no? Pero sin embargo existe, ¿no?, este aspecto que nos refiere el mismo autor respecto a ser los partícipes de las decisiones que llega a tomar el Estado, así como conocer sus lenguas propias, así como las tradiciones que desde siempre nosotros las conocemos, pero que sin embargo no en su totalidad, porque realmente existe una diversidad, una pluralidad de nacionalidades dentro de este Estado plurinacional, ¿no? Lo plurinacional llega a implicar que se haya reconocido dentro de una comunidad, dentro de varias comunidades políticas, un mismo territorio, que es el que compartimos todos, bajo un mismo marco legal, a partir de la Constitución Política del Estado, el cual nos rige a la totalidad de los bolivianos, se determina estos pueblos indígenas originarios, ¿no?, a los cuales se les reconoce sus derechos de forma colectiva y se reconocen sus prácticas culturales, ancestrales, la religión y el idioma que además cada uno de estos pueblos indígenas tiene. ¿Por qué? Hay algunos aspectos, por ejemplo, que son realmente para nosotros hasta desconocidos, ¿no es cierto? Comúnmente nosotros acá en Cochabamba conocemos, o más que todo, se llega a escuchar el idioma originario quechua aymara, ¿no? Pero el artículo 5, parágrafo primero que estamos viendo nosotros acá en nuestra pantalla, podemos evidenciar un montón de tipos de idiomas oficiales, dentro de los cuales están, ¿no?, por ejemplo, el tapiete, toromana y otros que desgraciadamente no conocíamos. Pero a partir del desarrollo plurinacional de este tipo de Estado, los estamos conociendo en la Constitución misma, ¿no es cierto? Entonces, esos aspectos que no podemos tomarlos también como un retroceso, sino más bien como un avance, pero que de cierta manera son tomados políticamente para nuestra Constitución Política, para la instauración de esta Constitución Política del Estado del 2009 que nosotros estamos analizando, ¿no? Esta parte sería respecto a este tema, compañeros. Ya vamos a ver qué más tenemos. Tenemos que hablar un poco también del tipo de Estado autonómico, ¿ya?, que igual está desarrollado en nuestro texto. Por ejemplo, para los que están haciendo seguimiento, página 45. Remítanse, compañeros, para poder ver qué es este tipo de Estado que nosotros vamos a ver a continuación. Espero que estemos entendiendo, compañeros. Lo de bueno es que tenemos para repasar un montón de veces nuestros videos, y esa es una ventaja que nunca se ha tenido. Pero, sin embargo, espero que no existan dudas sobre cada uno de estos tipos de Estado que estamos avanzando, porque claramente van a ser, o por lo menos algunos van a tener que ser desarrollados dentro del examen, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros entonces dentro del Estado autonómico? ¿Qué opinan? Ya nos habla de autonomía, ¿no es cierto?, dentro de un Estado mismo. A nivel nacional nos dice, no podríamos ver que dentro de nuestro propio país, dentro de nuestro país no existe una autonomía plena, pues llega a evidenciarse que existen potestades que pueden llegar a ser limitadas por la misma Constitución, o que tienen que llegar a estar sujetas a lo que la misma Constitución Política del Estado nos va a venir a referir. El autor nos da el concepto, ¿no? Figura el Estado autonómico, nos dice, ofrece la posibilidad de distribuir y delegar competencias de manera diferenciada del nivel central a las distintas unidades territoriales, de acuerdo a las posibilidades que puedan llegar a haber desde el punto de vista jurídico, material, ¿no? Y nos dice siempre y cuando las mismas así lo deseen. Además, ¿no?, que eso es importante, que estén de acuerdo con esa autonomía. Dentro del derecho comparado, aquí incluso vemos una sentencia constitucional 37/1987 del Tribunal Constitucional Español, que nos va a llegar a definir respecto
a la autonomía, ¿no? Que nos dice, la autonomía dentro de este concepto nos refiere, ¿no? La autonomía significa precisamente la capacidad de cada nacionalidad o cada una de las regiones que componen el Estado, ¿ya? Para decir cuándo y cómo ejercer sus propias competencias en el marco de la Constitución y del Estado. Respecto a este tema, ¿qué nos dice el artículo 269, aquí lo que lo hemos marcado, de nuestra Constitución Política del Estado? Bueno, vamos a ver más rápido aquí. 269. ¿Qué nos dice? Bolivia, dentro de esta organización territorial, tenemos, ¿no? A la organización, departamentos, provincias, municipios, territorios. Creación, modificación, delimitación de unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones que son establecidas en la Constitución y la ley, y las regiones formarán parte de una organización territorial en territorios y condiciones que llegue a determinar la ley. Hablamos de la ley marco de autonomías, que la vamos a ver más adelante de manera repetitiva también, ¿no? Y descentralización, se regula el procedimiento para la elaboración de estos estatutos autonómicos, que en algún momento también ya habíamos hablado de este tema y les había referido, ¿no? En algún momento hubo un referéndum autonómico, donde nos consultaron qué departamentos querían ser autónomos, ¿no? Y resultó bueno, Cochabamba no estaba dentro de esos planes en ese momento, ¿no? Y es por eso que se crea la tal media luna, ¿no? Que ya políticamente ya no se la refiere demasiado, ¿no? De que la media luna, y bueno, ya sí teníamos ya en cuenta como si realmente estos departamentos quisieran obrar por su parte, pero no existía como les he referido, no ha habido tampoco mucha información tal vez para la ciudadanía para poder llegar a entender los parámetros de autonomía. Era como hacer una división en ese momento, ¿no? Yo muy bien recuerdo que sí, prácticamente ese era el diálogo que se manejaba, ¿no? Que si Bolivia se iba a partir, que no iba a haber unidad, que algunos departamentos como Potosí, que ya no iba a tener recursos que saben que más que todo las riquezas de algunos departamentos se basan en la minería, que ya no hay, y que otros departamentos que en ese momento estaban empezando a gestionar o tener demasiados recursos como Santa Cruz, no iba a poderlos compartir. Entonces hubo todo como les digo, una complicación de aquellas que resultó un poco complicada el referéndum, ¿no? Nadie quería que se dé la autonomía más que algunos departamentos. Entonces, esos aspectos que nosotros vemos en la Constitución y que vamos a ver, a partir de ciertas características que se tienen dentro de un Estado autonómico. Esas características del Estado autonómico que nos está refiriendo el mismo autor a partir de la voluntariedad, la gradualidad, la solidaridad, la igualdad, estos aspectos que ya los hemos leído, y les dije, ¿no? Los vamos a tener que ver en cada uno de nuestros, y realmente en cada uno de los parámetros de normas relativas y que nacen de la Constitución para el análisis de estas características esenciales, podemos referirlas así, o que básicamente tienen que estar inmersas como principios en cada una de las leyes, ¿no? Vamos a ver estos puntos más y finalizamos, compañeros. Díganos, Lidia. Doctor, disculpe, esto también lo podemos seguir revisando y viendo acá desde la página 136 del texto de la parte del señor Julio Beizaga, ¿verdad, doctor? Sí, para eso mismo está nuestro dossier, ¿no? Está para poder darnos una mayor amplitud de doctrina, para poder estudiar, compañeros. No necesariamente nos tenemos que basar en lo que el docente mismo nos está diciendo, que no es lo último que van a escuchar. Los conceptos que yo como docente abarqué no son los últimos ni los finales que pudiesen ustedes escuchar dentro del avance de nuestras clases. Y muy bien, ahí la compañera ya nos está dando esos parámetros para que podamos nosotros estudiar también y leer esos otros aspectos que nos pueden ayudar a entender mejor lo que nosotros estamos avanzando. ¿Qué nos quiere decir Patricia?
Doctor, buenas noches. En el artículo 278 ya estaríamos viendo lo que es el sistema electoral, ¿no? Exacto. ¿Qué nos dice el 78? 278 nos dice, dentro de lo que es la autonomía departamental. Uy, vamos a ingresar a ver lo que es la autonomía departamental, compañeros, sí o sí. Esos artículos nos estamos adelantando a verlos, ya dentro de lo que es la autonomía, ya como aspectos generales que estamos hablando. Patricia, díganos, a ver, ¿algo más quiere decir? No, doctor. Ah, se quedó su mano levantada. Entonces. Y bueno, esos aspectos vamos a ingresar a ver específicamente en un tema que tenemos dentro de lo que es el pensum de nuestra materia, ¿no? Y no nos queremos adelantar mucho, pero sí, ¿no? Nos habla de la Asamblea Departamental, que nos dice compuesta, el 278 nos dice, ¿no es cierto? La ley determinará los criterios generales para la elección de asambleístas departamentales. Estos aspectos espero que todavía no los vamos a ver, solo estamos viendo los parámetros generales de lo que había sido un Estado autonómico. ¿Y qué características esenciales tiene que tener este Estado autonómico a partir de lo que es la voluntariedad? La voluntad que tiene que tener la misma población de tener que ser autónomos, ¿no? Y eso a eso es lo que me iba y les refería hace un momento, que había sucedido, ¿no? En alguna etapa de nuestra historia se ha visto esa situación. Nos dice, ¿no? Cada unidad territorial decide ser autónoma y diseña de acuerdo a sus especificaciones, de acuerdo a las características que tenga, así como también las posibilidades, nos dice, ¿no? La amplitud de su autonomía dentro del marco de que nos llega a ofrecer el 278 que nos refería la compañera, parágrafo segundo, pero, ¿no? ¿Mediante qué? ¿No? Mediante esa ley, nos dice, ¿no? Va a determinar los criterios generales para la elección de asambleístas departamentales, tomando en cuenta la representación poblacional, territorial, la identidad cultural, o sea, todos los aspectos inmersos en cada uno de los departamentos que tienen características distintas. Un departamento dentro de nuestro estado, para que vean, no es el mismo que otro, y eso es lo que se puede ver en esa conjunción de estados que hemos avanzado hace un momento. ¿No? Ninguno comparte una cultura tal cual como el otro, ¿no? O aspectos territoriales geográficos iguales al otro, ¿no? No pueden decir que son similares, pero no iguales. Entonces, esos aspectos dentro de la voluntariedad que estamos analizando en el 278 y el 284 de la Constitución, este último artículo en el parágrafo tercero. Otra de estas características que nos refiere el mismo autor es la gradualidad, ¿no? Que nos refiere el 270, dicen, ¿no? En cuanto a el 270 de la Constitución, obviamente, en cuanto a la transferencia de competencias a nivel central de las unidades territoriales que son autónomas, entendiéndose que las características esenciales que distingue una unidad territorial autónoma de una unidad territorial descentralizada es la facultad de legislación que posee. Según el 272, es el único aspecto que se tiene que dar para que se haga esa diferenciación, ¿no? Espero que estén entendiendo respecto a esa gradualidad, ¿no? Solidaridad, que ya es algo que es un concepto general, ¿no? Que tiene que existir, dice, entre unidades territoriales autónomas, pues su constitución la realiza bajo el criterio de máxima competencia posible, pero siempre dentro del principio de unidad. Son principios establecidos no solo en las normas, sino en los aspectos inherentes al Estado autonómico, por si acaso. Igualdad también es otro aspecto que ya lo hemos visto, que lo hemos hablado, y que además ya cada uno de ustedes lo tiene que entender de la siguiente forma, ¿no? Igualdad, que el diseño constitucional boliviano no implica igualdad, perdón, no solo implica igualdad entre instancias departamentales autónomas, sino también entre el nivel departamental, otras unidades territoriales autónomas, sino también entre el nivel, nos dicen, ¿no? Entre el nivel departamental y las unidades territoriales autónomas, o sea, nos quiere decir el municipio, la región y el territorio indígena originario y campesino. El 276 nos da este aspecto específicamente sobre lo que son las entidades territoriales autónomas, que no son subordinadas entre ellas, no puede, o sea, son iguales ante la ley en cuanto a igual ante cualquier tipo de procedimiento, no pueden estar por debajo, no están subordinadas entre ellas y tendrán igual rango constitucional
E incluso ya nos vienen a referir el 410, parágrafo segundo, inciso 3, que genéricamente establece, nos dice, ¿no?, el rango normativo a las leyes nacionales respecto a la ley nacional con los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental municipal e indígena, ¿no?, entendiéndose que entre estas no rige ningún tipo de principio de jerarquía normativa, ninguna de estas puede estar supeditada a la otra, ni es superior. Ya el 410 nos está refiriendo a ese aspecto. No podemos considerar que una ley respecto a la autonomía departamental, regional, pueda estar por encima de otras leyes y mucho menos por encima de lo que es nuestra propia concepción política del Estado. Vamos a terminar acá, compañeros. Espero que vayamos entendiendo y si tienen algún tipo de duda, me lo puedan hacer saber. ¿Ya? No he estado pudiendo subir nuestra querida foro, ¿ya? No sé qué ha pasado con la plataforma y eso también voy a poner a consideración de nuestra dirección académica porque he tratado de subir y ya tenía establecido incluso algunos parámetros diferenciados porque tenemos que subir las clases, los links y todo el material necesario que se subió en cuanto al material y actualmente al ingresar he visto que se ha borrado todo lo que yo había subido. Entonces no sé qué habrá pasado, tal vez había algún tipo de mantenimiento en nuestra página y bueno, se ha borrado, entonces voy a volverla a subir. ¿Qué nos quiere decir Patricia? Perdón, también que le molesta. Sí. Doctor, entonces sí, aquí tendríamos que abarcar desde el artículo 269, ya que son, a lo que estaba leyendo, digamos, son de los sindicatos que se pueden clasificar en las centrales y las subcentrales, ¿no? Para poder entender más que todo sobre las autonomías. Exacto. Pero eso lo dejaremos para más adelante. En este tema que nosotros estamos hablando dentro de la diferenciación de estados, solo nos basaremos en el concepto de cada uno de los tipos de estados que hemos avanzado. Nada más. No nos complicaremos en ingresar a detalle a lo que es el estado autonómico, ya, porque lo vamos a ver en todo un tema lo que es la autonomía. Ya, entonces no se compliquen, solo necesito que ustedes sepan diferenciar qué tipos de estado existen y qué conceptos tienen de cada uno de estos, a ver, ¿no? A ver, ¿nos quiere decir algo, Patricia? Lidia. Doctor, entonces lo aconsejable sería leer el dossier, que es desde las 132 más o menos, que nos tiene mucha especificación de lo que hemos estado hablando. Claro, pero pueden, miren, saben que ustedes, yo la verdad les dejo a libertad suya el poder escoger de qué tema o de qué autores van a ver lo que es esta diferenciación entre estados, ¿ya? No ingresemos a detalle, yo sé que ahorita nos llama la atención lo que es la autonomía y los artículos que estamos viendo en la Constitución, pero no necesariamente vamos a ingresar a detalle, ¿ya?, sobre lo que es específicamente el Estado autonómico. Todavía no. Ya les he dicho, tenemos un tema específico para poderlo llevar y abarcar todo lo que son estos artículos, ¿ya? Nos basaremos prácticamente, mire, estamos viendo nosotros el texto de Boris Wilson Arias, Teoría Constitucional y Nueva Constitución Política del Estado, páginas 43 hacia adelante, estamos viendo a partir de 42, 43, 44, 45, respecto a estas formas de Estado. Y estamos abarcando el Estado autonómico dentro de la diferenciación que existe con los estados que hemos visto. El Estado federado, el confederado, ¿no? Estamos viendo el tipo de Estado plurinacional, el Estado unitario, ¿no es cierto? El federal. Entonces, en este tema solo nos vamos a remitir a los conceptos que nosotros debemos tener, más, ¿no?, de lo que es el Estado, más los que yo ya les he referido respecto al Estado compuesto y al Estado asociado. ¿Ya? Voy a ver qué preguntas nosotros podemos sacar dentro del examen. Ya yo les estoy poniendo de más tal vez esos otros dos tipos de Estado, entre el compuesto y lo que es el Estado asociado. ¿Ya? Solo para que ustedes tengan esta conceptualización más a conocer, compañeros, ¿ya? Que obviamente no está en el texto de acá del autor Boris Wilson Arias,
pero que sin embargo es necesario que esos dos tipos de estomas podamos conocer. Nada más por eso los he mencionado, ¿ya? Pero para no complicarnos más, ya, compañeros, nos basaremos en lo que dice el texto, para que vayan leyendo, ¿ya? Porque si les voy a decir esto más, así, oh, no dijo, ¿y en qué? ¿Cuál era el video? ¿En qué momento ha dicho? Así, ¿no? No quiero revisar todo el video, me van a venir a decir. Pero espero que todos estén atendiendo la clase, ¿ya? Vamos a quedar aquí, compañeros, ¿ya? Cualquier duda que tengan, vayan pidiéndome al inicio de las clases también el poder absolverles las dudas, si tienen alguna, o por medio de nuestro grupo de WhatsApp, que sería lo ideal también. Y esperemos que lo pueda subir de una vez nuestro querido foro, para que suban. Ya saben, nuestros foros, compañeros, son cortos, cuestión de minutos, ¿ya? Entonces voy a subir de una vez uno seguido del otro, con plazos y listo, ¿ya? Y el trabajo práctico que vamos a ver también. Si no alcanzamos a hacer un trabajo práctico, obviamente lo vamos a sumar sobre cada uno de los foros que pudiésemos haber realizados durante este primer parcial, ya, para no complicarnos, sino estar con que, ay, el trabajo debería habernos dado antes, ¿no, compañeros? Ya les he dicho que yo no les voy a abarcar mucho tiempo, pero que sin embargo sí espero que el criterio que ustedes me den en cada uno de los foros sea el correcto, ¿ya? O por lo menos conozcan muy a fondo lo que están hablando. Nos vemos, compañeros, en la siguiente clase, ya, espero que nuevamente con la misma consistencia, con el mismo interés demostrado en la asistencia puedan estar presentes, ¿ya? Sin embargo, no es obligatorio, les repito. Nos vemos, compañeros, en la siguiente clase. Espero que estén todos bien. Tengan ustedes buena noche. Buenas noches, doctor. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Buenas noches, Lucio. Hasta luego.